Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana bastante particular. Estamos a pocas horas de conmemorar la efeméride paceña, recordando el grito libertario de 1809, ese 16 de julio, que ha marcado un hito importante en la historia latinoamericana, porque se trató, según muchos historiadores, del principal levantamiento que dio luz, así como Murillo lo dijo, la tea que dejó encendida no se apagará jamás, esa tea que ha iluminado para levantamientos en gran parte de América Latina en contra de la colonia española. Una salutación de este espacio de Panamericana a la paz, y también a pocas horas de conmemorar los 51 años de Panamericana al servicio de la radiodifusión boliviana. Este lunes 17 de julio, Panamericana está también de plácemes. Bajo ese entendido, con esa introducción, empezamos Diálogo en Panamericana de este fin de semana. En esta ocasión hemos visto por conveniente abordar varios tópicos de la información. Entre los puntos de la agenda del programa se encuentran el conflicto, una revisión acerca del conflicto en el ámbito de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Es de conocimiento público que se han registrado varios hechos noticiosos que han llamado la atención y han generado bastante polémica. Además, ¿cuáles son las perspectivas de solución? Vamos a estar abordando en este primer punto del programa esta temática. El segundo punto tiene que ver con el escenario electoral. Esto en función de algunas informaciones que están surgiendo sobre iniciativas en sectores contrarios al movimiento al socialismo. Habíamos manifestado en distintas ocasiones que el MAS siempre hace noticia con las pugnas internas, pero también en los últimos días se han ido presentando algunos hechos en sectores críticos al movimiento al socialismo. Este es el segundo punto también de Diálogo en Panamericana, sin dejar de lado, obviamente, miradas a lo que ocurre en el partido de gobierno. Y finalmente, en el tercer punto del programa, algunas advertencias que se han lanzado hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional para que apruebe créditos que pide el órgano ejecutivo. Ya es de conocimiento público la postura del propio presidente Luis Arce Catacora en este sentido. Y a pesar del inicio del receso legislativo este lunes, precisamente el 17 de julio, por el lapso de 2 semanas, hay preocupación porque no se viabilizan algunos créditos que requiere precisamente el órgano ejecutivo. Estos 3 puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y como siempre, ellos han participado de un breve sorteo que hemos realizado. Por ello, el orden de participación es el siguiente. Le damos la bienvenida al ex vocero político del movimiento al socialismo, actual viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva. También se encuentra en los estudios de Panamericana el politólogo Franklin Pareja. Y finalmente, el analista investigador don Fabián Jaksic. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana este fin de semana.
Empezamos con usted y lo hacemos, pero antes vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Bienvenido, don Jorge Silva. ¿Qué nos puede mencionar en este primer punto del programa, este conflicto en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia? Adelante. Gracias, José Luis. En primer lugar, enviar un saludo a toda la masiva audiencia que tiene Panamericana en todo el país y también fuera de nuestras fronteras. Se escucha bastante la radio, pero principalmente felicitar a todas aquellas mujeres y hombres que han nacido en esta tierra. Muchos dicen la tierra de los cóndores, los Andes andinos, esta tierra de hombres y mujeres valientes, la cuna de los valientes también se la conoce, un lugar, un territorio dentro de nuestro país que el día de mañana, domingo 16 de julio, va a festejar los 214 años de aquel grito libertario de 1809, aquel 16 de julio, donde don Pedro Domingo Murillo y otros valientes revolucionarios se pusieron al frente de la corona colonial y generaron por primera vez en esta región instalar una asamblea, la Junta Tuitiva, ¿no? Que verdaderamente fue importante el acta que redactaron, porque a partir de allí se dio lugar a la emancipación, a la liberación de diferentes países en la región, y que pues este 16 de julio nosotros nos sentimos orgullosos que aquí también en La Paz hubo un grito libertario que significó dar libertad a hombres y mujeres de toda la región americana. Un fuerte abrazo, mi mayor respeto a todos los que vivimos en esta ciudad, y esperemos de que en los próximos meses, los próximos años, La Paz vuelva a recuperar ese sitial que en algún momento lo tuvimos y que lamentablemente por diferentes circunstancias hemos ido perdiendo, ¿no? Ser la primera ciudad del país. Pero todavía estamos conscientes los paceños, las paceñas, que con nuestro trabajo diario permanente, con nuestro compromiso y sacrificio, vamos a seguir construyendo esta querida La Paz. Y hago extensiva también nuestra felicitación particular y especial a todo el equipo de Panamericana. 51 años cumplen el lunes. Felicitarles por ese gran trabajo que van realizando, no solamente por este espacio de diálogo en Panamericana, que es un espacio donde podemos discutir, confrontar ideas, dialogar entre diferentes actores, sino por el conjunto de programas que tiene la radio y que es escuchada en todo el país. Este cargo me ha permitido recorrer diferentes puntos de Bolivia y en cada lugar que estoy, subo al taxi, está Panamericana. Voy a algún verificativo operativo y están escuchando Panamericana. Entonces es realmente un orgullo también para los paceños contar con una emisora como es Panamericana, que es la primera radio líder dentro de las otras, sin desmerecer también el trabajo que vienen realizando las otras emisoras, pero sí Panamericana ha ganado un sitial en todo el país y entiendo que eso lo han ganado con mucho sacrificio, con mucho trabajo, y mi felicitación, un fuerte abrazo también a todo el plantel que hoy conforma el equipo de Panamericana. Muchas gracias. Entrando a los temas que se ha propuesto para la agenda de este diálogo, este es un tema que lo hemos estado viendo personalmente. Yo he estado ahí el día jueves en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, tratando de buscar una solución a este problema. Es un problema que preocupa al presidente, preocupa al gobierno, y en ese sentido es de que se dispuso de que veamos 12 ámbitos en este conflicto. Primero, el tema de la salud de la señora Amparo Carvajal, para cuyo efecto se dispuso que el Ministerio de Salud
ponga a disposición una ambulancia especial con todos los insumos y equipos que requiera una posible eventualidad. Se ha dispuesto también de un equipo de médicos para brindar la asistencia a la señora Amparo Carvajal, es decir, priorizando el tema de la salud y el derecho a la vida que tienen todas las personas. Nuestra principal preocupación es justamente ese aspecto, tomando en cuenta que la señora Amparo Carvajal está por encima de los 80 años y además conociendo de que adolece ya de algunas situaciones de salud que le afectan por la edad avanzada que tiene. Asimismo, las condiciones en las que hoy está realizando esa vigilia es pues preocupante para su salud, que puede afectar a su propia vida, que es el principal motivo de preocupación por parte del presidente y del gobierno para poder haber tomado esa decisión. Al margen de que ya había una resolución del Defensor del Pueblo que indicaba justamente que el Ejecutivo pueda buscar los mecanismos de solución a este problema que se ha presentado, como también el fallo de la Sala Constitucional de un amparo constitucional que presenta la señora Amparo Carvajal, señala que debería esforzarse todos los mecanismos para buscar una solución mediante el diálogo. Y por otra, como Ministerio de Justicia nos apersonamos para evidenciar aquella supuesta vulneración de derechos por las cuales estuviera atravesando la señora Amparo Carvajal. Da cuenta de que a través de diferentes medios de comunicación y las redes sociales se conoce que no tuviera, por ejemplo, acceso a los servicios básicos, en especial a un baño, que las condiciones en las que hoy está en una terraza le estaría vulnerando el derecho a la locomoción, a poder transitar libremente dentro de ese inmueble, o que la puerta de ingreso estaría cerrada. Sí, nos constituimos para verificar aquella supuesta vulneración de derechos y, lógicamente, subsanarla, restaurar esos derechos y restablecer lo que la Constitución y la ley manda para todos los bolivianos y las bolivianas, que son parte de los derechos fundamentales que tenemos todas las personas. Lamentablemente no hemos podido lograr estos dos propósitos porque, por una parte, no nos dejaron ingresar. La señora Carvajal decía que ingresen por la puerta. Quisimos ingresar por la puerta, pero hay un grupo de personas que estaban dentro del inmueble que nos informaban corresponden o serían parte del grupo del señor Salazares, ¿no? Y que ellos habían cerrado la puerta por dentro, habían lacrado la puerta y sencillamente era imposible abrir la puerta por afuera. Los policías estaban ahí evitando cualquier enfrentamiento, pero no pudimos ingresar. Entonces intentamos ingresar a través de una escalera, al igual que lo hizo la señora Amparo, pero ahí también salieron al frente los activistas que apoyan a la señora Amparo, quienes están ahí realizando la vigilia, y no nos permitieron tampoco ingresar por la escalera. Es decir, los dos grupos que hoy están enfrentados impidieron poder llegar a la señora Amparo Carvajal, brindarle la asistencia médica y restaurar los derechos que estuvieran siendo vulnerados por parte de un grupo de personas que estarían al interior de este inmueble. No hemos dejado allí el trabajo. Se está buscando los mecanismos para que a través del diálogo se pueda deponer estas actitudes que son totalmente confrontacionistas que tienen estos dos grupos, porque el día que estuvimos ahí, los insultos por parte de los activistas de derechos humanos a las personas que nos habíamos constituido, un ambiente totalmente hostil, muy beligerante, que se tiene que deponer. Es decir, no se puede lograr una solución en ese contexto con actitudes totalmente a veces hasta irracionales, ¿no? Porque de por medio está la vida de una persona, y de una persona adulta mayor, de una persona que puede tener la legitimidad que ella dice y que lógicamente ha tomado una decisión
de carácter voluntario. Pero puede ser de que detrás de esa decisión voluntaria, detrás de esa aspiración y ese derecho legítimo que ella pueda sustentar, al parecer hubiera otro tipo de intereses que no quieren que se busque una solución y que están buscando un desenlace nefasto, que es lo que no queremos, y por eso es de que se está insistiendo para hablar con el grupo de Salazar, hablar con los activistas que están apoyando a la señora Amparo y lograr un escenario de diálogo donde se puedan confrontar los dos grupos, que se confronten, en el marco del diálogo, que confronten ideas, que confronten sus versiones y que puedan ambos buscar un mecanismo de solución, siempre priorizando la vida, la salud de la señora Amparo. Por los otros intereses de quién ha ganado una asamblea o cuántas asambleas departamentales tienes de apoyo, o que el otro grupo quiera sostener que la presidencia es de carácter vitalicio, o cualquier otro argumento, queda en segundo o tercer plano cuando se trata de la vida, de la salud de una persona como es la señora Amparo Carvajal. Y en ese sentido entendemos que tanto el defensor del pueblo también entienden esa lógica y ha hecho conocer a través de una resolución defensorial de que él está dispuesto a mediar en este problema y ha puesto a disposición también las instalaciones de la Defensoría del Pueblo para que estos dos grupos puedan acercarse, puedan sentarse, puedan dialogar, discutir y buscar una solución que permita solucionar este conflicto, este problema, y bueno, que se restauren todos los derechos que hoy están siendo cuestionados. Muy bien, muchas gracias, don Jorge Silva. Le damos la palabra a don Franklin Pareja también para que haga uso de ella y se refiera al primer punto del programa. Bienvenido, adelante, don Franklin Pareja. Gracias, José Luis. Un saludo muy cordial a todos quienes tienen la gentileza de acompañarnos este sábado. Por supuesto, me adhiero a una felicitación y congratulación por el 16 de julio. La paz, en mi criterio, fue un crisol donde se creó la paceñidad, y creo que en este tiempo, lamentablemente, hemos ido perdiendo mucho terreno. Creo que debería ser un momento de reflexión para todos quienes somos paceños, y no paceños de nacimiento, porque precisamente si algo tuvo la paz, es que esa su condición de crisol nos permitió como espacio, pues atraer de todo el país, ciudadanos bolivianos de todo el país, en busca de oportunidades, en busca de hacer una vida, de establecerse. Y hoy por hoy, hace quizás unos 15 o 20 años, hemos empezado, no diría más, 30 años, ya hemos perdido la fuerza y el lugar principal de ser la locomotora económica de Bolivia. Hace 30 años, más de 30 años, y ya Santa Cruz nos ha arrebatado. Pero es una tierra noble, es una tierra profundamente llena de una riqueza cultural. Creo que todos quienes vivimos aquí, quienes han nacido y quienes no hemos nacido, nos sentimos profundamente querendones de este terruño. Y siempre hay el refrán que dice: madre no es la que pare, sino la que cría. Y entonces muchos bolivianos nos hemos criado en la paz, y en nuestro alma mater, nuestro amor, nuestro cariño y nuestra gratitud está aquí. Saludo muy cordial hoy a Jorge Silva y a Fabián Yaxic, que son los contertulios con quienes vamos a compartir. Bueno, vayamos al tema. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia creo que ha tomado hace ya un buen tiempo un rol fundamental en lo que significa uno de los pocos espacios todavía formalmente instituidos que tienen un cierto halo de imparcialidad. Si bien es cierto que a la señora Amparo Carvajal la critican duramente y la asocian a una conducta sesgada y parcializada, a tal punto que en la crisis política de 2019 creen que tienen el derecho de denostarla, de humillarla, de insultarla y de arrebatarle su condición
de presidenta de Derechos Humanos de Bolivia, creo que lo único que han logrado más bien es amplificar esta vocería, esta condición de lucha, donde ya Bolivia tiene una defensoría del pueblo que también, de forma casi paralela, ha dejado de funcionar. Bolivia ya no cuenta con una defensoría del pueblo, lo que tiene es una defensoría del gobierno. Una defensoría funcional, y lamentablemente hemos perdido estructuralmente esa instancia que le tiene que generar un contrapeso y del cual te tiene que defender, es defensor del pueblo, te tiene que defender del Estado. Sí, las acciones y los excesos del Estado tienen que ser canalizados y tienen que ser representados por la Defensoría del Pueblo. Esa es su razón de ser. Pero hemos tenido defensores y defensoras que, sueltos de cuerpo, han tomado color político, asistían a manifestaciones políticas, han hecho declaraciones políticas y no solamente han distorsionado su verdadera razón de ser, que es su misión institucional, sino que han desvirtuado lo más importante que tiene: la defensa de los derechos humanos. Hoy por hoy, hablar de derechos humanos parece un cliché, porque realmente, para tener una comprensión cabal y para contar con un sistema que te permita canalizar demandas, representaciones y encontrar espacios de justicia, lo primero que tenemos que tener es un sistema judicial medianamente y razonablemente probo. No digo perfecto, porque eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, a la cabeza de la señora Carvajal, se ha convertido pues en una entidad incómoda, crítica. Y a la señora Carvajal han pensado que la podían reducir con facilidad, y creo que todos estamos asombrados de una determinación inquebrantable que más o menos me hace pensar, salvando las diferencias por supuesto, estas luchas que sostuvo el célebre Mahatma Gandhi, que llamó a la desobediencia civil, pero con medios absolutamente pacíficos, sin nada de violencia. Y ahora tenemos una señora octogenaria que no levanta la voz, que no levanta la mano, que no profiere ningún exabrupto, no insulta a nadie. Ella simplemente está luchando contra todo el aparato estatal, que está haciendo una demostración, yo creo que de un abuso inefable, no hay palabras para describir. Otro aspecto que nos permite ver esto es que la han dejado en total soledad. En Bolivia realmente, no sé si nos importa o no nos importa, pero no ha calado la lucha de la señora Carvajal. Evidentemente tiene el apoyo de algunos activistas, muy respetable. Yo no voy a hacer una defensa del trabajo de la señora Carvajal, todos tienen su impresión, su opinión, pero creo que no merece este trato tan indigno, tan inhumano y tan salvaje al que está siendo sometido, pero no está generando lamentablemente una repercusión por un hecho que ya está sobrepasando cualquier límite permisible, que muestra también que la sociedad boliviana es indolente. Es indolente. Está bien que todo el mundo esté diciendo pobre señor, en fin, pero hay una sociedad adormecida, que no toma partido de nada, que no participa en nada y que la han dejado en la más absoluta soledad. Inclusive hay colectivos que tienen una presencia muy importante en épocas electorales y en otros momentos, que defienden los derechos de las mujeres, en fin. Ahora no se ve absolutamente nada por un aspecto por lo menos de sororidad. Es decir, la señora, por su condición de una persona mayor, ya, si no comparten sus ideas, por sororidad debería tener algo de adhesión, algo de apoyo. Tampoco se ve eso. Entonces vemos una sociedad muy apagada, con la fortaleza inquebrantable de esta señora, y eso es doblemente loable, valorable, que en mi criterio ha llevado a que el gobierno entienda que lo que están creando
es una mártir, porque no la están solamente humillando y eventualmente torturando con este trato indigno, sino que la están martirizando a la señora. ¿Qué peligro puede representar? ¿Cuál es la gravedad que esta señora representa para hoy por hoy el régimen establecido? ¿Qué debemos entender si la institucionalidad está totalmente destrozada? Y la Defensoría del Pueblo, que debería ser la primera institución que debería haber acudido al lugar a protestar y a defender y a canalizar los derechos humanos de una persona, más allá de sus ideas, de sus acciones, no han hecho absolutamente nada, y cuando dijo ya fue muy extemporáneo, quizás porque las cosas se caían de maduras. Por eso, esta acción del juez, que finalmente emite una decisión aparentemente favorable en pro de la señora Amparo Carvajal, donde además dictamina que paren los abusos, que por cierto no los han parado, no me cabe y no me cuadra que haya sido una decisión de sentido común, de condolencia, de magnanimidad. Porque básicamente es maltratarla a la señora Amparo Carvajal, es como andar jugando con encendedores al lado de una tonelada de dinamita. Están por encender una mecha. No se dan cuenta que la señora Amparo Carvajal finalmente no es una persona que está generando absolutamente ninguna acción que justifique lo que le están haciendo, y por eso mismo ahora una justicia que en mi criterio no tiene ningún estándar de independencia ni de probidad, milagrosamente le da la razón, ¿no? Milagrosamente. Yo creo que no la están cuidando a la señora Carvajal, yo creo que se están cuidando ellos, porque saben que si porfían en maltratarla a esta señora, pueden encender una peligrosa mecha. Y esa pasividad y esa apatía de la sociedad puede también en algún momento salir de su zona de confort. Es una realmente insensatez lo que se está haciendo con la señora Carvajal. Aparte de haberle avasallado, de haberla despojado, no solamente de su condición, bueno, no le han quitado su condición de representante de los derechos humanos, aunque haya otra persona que dice ser hoy por hoy la persona legal, que no goza absolutamente de ningún apoyo ni legitimidad y que está absolutamente claro de que es una total instrumentalización. Entonces era lo último que quedaba como vocería de respeto a los derechos humanos. Ya no existe la Defensoría del Pueblo que esté al servicio del pueblo por una apatía, por un desentendimiento. Es una pena. Después del señor Villena creo que ya no ha habido más defensor en este país, con sus obviamente debidas excepciones, en algunas contadas excepciones. Y la forma en la que ha sido elegido el señor, el actual defensor, que no sé ni cómo se llama, realmente ha sido también cuestionable, ¿no? Los han dejado en offside a los opositores y les han hecho la gallinita ciega, y en una noche de esas apareció un defensor que está ahí y que ya vemos cómo funciona el asunto. Entonces la señora Carvajal lamentablemente representa, digo lamentablemente porque es un espacio que ha venido a ser tan reducido, representa uno de los últimos resabios de vocería por los derechos humanos, y lo quieren eliminar, quieren sacar del camino. Me parece que esto va a ser uno de los errores más grasos que van a cometer. Y todavía están a tiempo de restituirle sus derechos, están a tiempo de restituirle la sede, están a tiempo de restituirle, además de preservar su salud. Y celebro que Jorge haya ido, porque yo lo he visto en la televisión. Y yo lo conozco a Jorge Silva. Sé que es una persona decente.
independientemente de que no compartimos probablemente ideas, posiciones políticas, pero ojalá que esa acción, querido Jorge, termine en lo que tiene que terminar, en restablecer la institucionalidad y devolverle a esa señora lo que le corresponde. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. ¿Qué dice usted en este primer punto del programa, don Fabián Jaksic? Bienvenido, adelante. Gracias, José Luis, muy buenas tardes a los radioescuchas, en primer lugar, y por supuesto, quienes nacimos en esta querida ciudad de La Paz, estamos de fiesta, más allá de las dificultades, de las complicaciones. La Paz está ahí y la queremos como es. Y bueno, quiero felicitar a todos los paceños, a los chucutas, nacidos o no en esta nuestra ciudad. Y por supuesto hago extensivo porque muy cercanamente el lunes Panamericana cumple otro año más de vida, 51 años, 5 décadas y un año, de una emisora que ha mostrado pues sin duda el peso, la influencia y el apoyo que tiene la gente hacia esta radioemisora, que es parte ya de la cotidianidad de todos los bolivianos a lo largo y ancho del país, y también aquellos bolivianos que están en el exterior. Así que mil felicidades también a Radio Panamericana. Hablar a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, para entrar ya en el tema convocado por el diálogo Panamericana, es hablar de las razones por las cuales la Asamblea se funda, y se funda hace 49 años, hablando de años que tiene Panamericana, más o menos tiene la misma vida de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que fue fundada en el 74, para enfrentar a las dictaduras. Y la fundadora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos precisamente es doña Amparo Carvajal. Y por eso pues tiene ese carácter vitalicio, ¿no? Que no nos debería sorprender mucho ahora querer rasgarnos las vestiduras de que no es muy democrático que sea vitalicia, pero es la fundadora, por Dios, es la que ha 40 años, 49 años defendiendo los derechos humanos de unos y de otros. Y claro, me llama la atención y pregunto, ¿por qué el MAS está tan interesado en tomarse la Asamblea Permanente de Derechos Humanos? Porque este señor Edgar Salazar Limache aparece, no pues por casualidad, no es pues un grupo más, querido Jorge, no, ya no nos pueden echar esos cuentitos de que es un grupo contra otro grupo, no, es el MAS que quiere hacer desaparecer a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, quiere tomar eso más, ¿no? Que es lo poco que ya queda para asaltarlo. Y esto es lo que hizo este señor Edgar Salazar, se tomó por asalto la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y eso no puede ser legítimo, ¿no? Y claro, para cuidar la salud de la señora Amparo Carvajal, lo mejor es que dejen de fregarla, dejen de hostigarla, ¿no? Dejen de lastimarla y respeten la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ese espacio que lo creó doña Amparo Carvajal, y a sus 84 años, déjenla en paz, Dios mío, ya no se metan con ella, porque ya les imprimió una de las derrotas más grandes que está sufriendo hoy el MAS y el gobierno de don Luis Arce Catacora, la derrota moral que la ganó doña Amparo Carvajal. 40 días ahí peleando para que le devuelvan su sede ante este caballero que se atribuye, este avasallador y este usurpador, pues, ¿no?, de una entidad que definitivamente ha generado historia en el país y que es lo mínimo que hay que respetar. Pero bueno, el MAS ya ha dejado de respetar estas cosas hace mucho tiempo atrás. Y comparto esta percepción de Franklin, a quien lo saludo, a Jorge, disculpa que no los haya saludado, a los quienes compartimos esta tertulia, a nuestro anfitrión también. Y comparto esta visión que nos ha dejado Amparo Carvajal y nos deja hoy con su lucha, esa lucha no violenta que ha caracterizado evidentemente a líderes del tamaño de Gandhi en la India.
Pero ahí queda, ¿no? Esta actitud, esta acción valiente, sacrificada, consecuente, revolucionaria, ¿no?, de doña Amparo Carvajal va a quedar en nuestros corazones y va a quedar como una victoria moral hoy día frente al abuso, frente al atropellamiento. Y claro, estas imposturas que salen, como la de don Pedro Callisaya se llama, Franklin, ¿no? Que no es solamente usted, nadie lo conoce, este señor. Defensor del pueblo. Vergüenza ajena. Como fue el señor Tesanos, como fue la señora Nadia Cruz, ¿no? Todos masistas, pues, defensores del MAS, se equivocaron de tarea, pero bueno, después tienen que conseguir y tomar estas instituciones. Y se le ocurre al señor Callisaya ahora, dice, y lo mencionó Jorge de la manera más cándida, porque lo conocemos pues a Jorge también, yo creo que es bien intencionado. Quien no es bien intencionado es el señor Callisaya, que ofrece mediación a la señora Carvajal versus los avasalladores, ¿no? ¿Y cómo vas a mediar, pues, ¿no? ¿Qué cosa quieres mediar? Entre alguien que te está pegando, que te expulsa de tu sede, ¿qué cosa vas a mediar con esto? Lo que tiene que hacer el señor Callisaya, si tiene alguito de moral para seguir conduciendo la Defensoría del Pueblo, es apoyar a doña Amparo Carvajal, que se respete, se restituya la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y que deje de meterse el MAS y el gobierno. Porque el gobierno protege pues a estos avasalladores. Querido Jorge, me alegra que el gobierno se preocupe, pero el gobierno se preocupa mal, Jorge. Se preocupa mandando a la policía para proteger a los avasalladores que están ahí adentro, acosándola ahora a la pobre señora Amparo Carvajal. Sean un poquito más consecuentes con la historia, con la memoria, ¿no? De lo que significa Amparo Carvajal. Y yo creo que sí se están equivocando de cabo a rabo, pero bueno, ya pues pedirles que respeten este tipo de cosas es demasiado ya a estas alturas del partido, ¿no? Y me preocupa evidentemente la salud de doña Amparo. Ojalá que a la brevedad posible se restituya esta sede con Amparo, que va a ser pues nuestra presidenta vitalicia, les guste o no les guste, y algún momento se tendrá que resolver la institucionalidad de la asamblea, la manera como la sociedad civil está representada en esta asamblea, pero eso es lo de menos. Hoy día está la figura de doña Amparo Carvajal está en riesgo, su salud está en riesgo, y nuestro permanente homenaje pues a nuestra presidenta eterna de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que lo que exijo desde esta emisora es que se la respete, se la deje de acosar y que de una vez, ojalá el lunes ya se restituya esta sede y después pues veremos qué pasa con la institucionalidad supuestamente no muy clara, no muy definida. Ese es un tema menor. Yo creo que ahora lo que importa es cuidar la imagen, preservar la salud de doña Amparo Carvajal y hacerle un homenaje, por Dios, un sentido homenaje a doña Amparo, que ojalá don Jorge Silva en el Ministerio de Justicia le hagan un homenaje a doña Amparo Carvajal, le hagan una condecoración. No sé cuál condecoración será la que más merece doña Amparo, y que la cuidemos, la respetemos y le valoremos, pues más allá de algunos errores que podía haber cometido o no a lo largo de su arduo trabajo a la cabeza de nuestra Asamblea Permanente. El mejor de mis deseos a doña Amparo, a quien la respetamos, la queremos y esperemos que el lunes se restablezca la sede a la cabeza de doña Amparo Carvajal. Muy bien, muchas gracias, don Fabián Jaksic. Vamos a realizar brevemente una segunda ronda en este primer punto. Sin duda existen algunas puntualizaciones, criterios que van a surgir. Don Jorge Silva, adelante. Sí, varios puntos que han tocado Fabián y Franklin, a quien también me olvidé saludarles por la emoción de ser paseño, y me olvidé de saludarles, mil disculpas, un saludo, que han puesto en la mesa y que amerita justamente profundizar estas puntualizaciones. Evidentemente, hablando de la historia de la Asamblea, fue en 1976, ¿no?, que se funda la Asamblea Permanente de Derechos Humanos acá en Bolivia. La primera fue en Argentina en 1975. Y sí, doña Amparo Carvajal fue no fue la fundadora, fue una de las fundadoras
junto con el padre Julio Tumiri, por ejemplo, el padre Javier Albo, Luis Espinal, Rafael Archondo, entre otros, que fundaron la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia en 1976. ¿Dónde la fundaron? Se dice en una comunidad cristiana, en una parroquia cristiana, porque en 1976 estábamos bajo la dictadura de Hugo Banzer Suárez, que posteriormente esta asamblea fue determinante para derrocar a Hugo Banzer Suárez y posteriormente a Luis García Meza y a todos aquellos gobiernos de facto. Por lo tanto, yo coincido, ¿no?, que sí es importante para la vida democrática la existencia de una Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que además está afiliada a la Federación Internacional de Derechos Humanos a nivel internacional. Por lo tanto, es una entidad civil, no es una entidad que responda al aparato estatal, es una entidad civil de derecho privado donde participan activistas de defensa de los derechos humanos. En base a este breve resumen de lo que es la Asamblea, habrá que analizar cuál es el problema actual de la Asamblea, ¿no? Nadie desconoce los hechos históricos que han pasado, pero actualmente, ¿cuál es el problema? Yo no lo conozco al señor Salazar, honestamente les digo. Se dice que es afín al MAS, que es afín al gobierno, no sé, pero sí, de acuerdo a los antecedentes que se tiene, Edgar Salazar hubiera sido, junto con doña Amparo Carvajal, los principales dirigentes, representantes del directorio de la Asamblea. Ha sido su vicepresidente, don Edgar Salazar. Por lo tanto, no creo que sea una persona que apareció porque el gobierno lo puso o porque quiere tomar la Asamblea Permanente a través de esta persona. Es decir, ya desde el 2016 él fue elegido vicepresidente junto con la señora Amparo Carvajal en la Asamblea Permanente. Quienes sostienen que, de acuerdo a los estatutos, y yo respeto, José Luis y la población que nos está escuchando, respeto aquellas corrientes, aquellas voces que dicen, bueno, doña Amparo Carvajal debe ser nuestra presidenta vitalicia. Está bien, tienen todo el derecho de plantear y de sostener y apoyar a la señora porque ha sido parte de las fundadoras de esta entidad. Pero también hay otra corriente de la población que dice, siempre se han respetado los estatutos de la Asamblea, siempre se han elegido en base a los estatutos y el reglamento de la Asamblea al presidente o a la presidenta de la Asamblea, y por lo tanto respetemos el estatuto y elijamos. Y si doña Amparo Carvajal tiene el apoyo mayoritario de los activistas de las asambleas departamentales, no hay problema, dicen que la elijan, pero no puede, ellos sostienen, autoproclamarse presidenta vitalicia sin que esa definición de presidenta vitalicia haya salido de una asamblea, ¿no? Y los antecedentes señalan de que en el 19º Congreso Nacional de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, desarrollado el 17 de diciembre del año 2021, donde se iba a elegir a los representantes de esta institución para el periodo 2021-2023, la señora Amparo Carvajal no hubiera participado. Y quien participó y fue electo es este señor Edgar Salazar, ¿no? Por lo tanto, hay estas dos posiciones. Unos que dicen, no necesitamos respetar el estatuto, el reglamento, doña Amparo es la presidenta vitalicia, no vamos a ir a ninguna asamblea y por lo tanto se tiene que respetar, ¿no?, el carácter vitalicio de la presidenta. Y otros que están en contra de esa corriente y que dicen, no, para eso tenemos estatutos, y si doña Amparo tiene el apoyo mayoritario, que sea nuevamente elegida, pero en el marco de los estatutos. Ese es el origen de este problema, ¿no? Salazar fue elegido en este Congreso, en el 19º Congreso, para ese periodo. La señora Amparo Carvajal no fue porque se autodefine como presidenta vitalicia. Entonces surgen estos dos grupos, unos que al amparo de haber sido elegidos en este Congreso toman este inmueble de la 6 de agosto, que a propósito está también en pleno proceso de saneamiento, ¿no? Sí, esta
este inmueble, don Gonzalo Sánchez de Lozada, el 2002 les entregó a través de la ley 2416. Este inmueble antes era del Fondo de Pensiones de la banca privada, pero a través de esta ley, Gonzalo Sánchez de Lozada entrega el inmueble a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. ¿Qué sucede? Que a partir de ahí hasta la fecha no sanean el derecho propietario, ¿no? No está todavía a nombre de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Entonces, ese inmueble hoy no tiene un registro de derecho propietario. Y lo que está sucediendo es que ahora ingresa el grupo de Salazar, está la señora Amparo Carvajal disputando el control de este inmueble, ¿no? ¿Y qué dice la autoridad jurisdiccional? La autoridad constitucional, perdón, dice, al no haber demostrado el derecho propietario ninguna de las partes, nosotros no podemos entender que se haya vulnerado un derecho, ¿no? Porque ninguno es dueño. Esa propiedad, de acuerdo a ley, es de la Asamblea Legislativa. Y aquí los que se están disputando son dos personas particulares. Un primer elemento que se tiene que considerar. También coincide, Fabián, de que sería un craso error, ¿no?, nuestro, convertirla en mártir a la señora Amparo Carvajal, sea un mártir, sea mártir de este problema. Al gobierno, yo siento y espero, lo dije en algún medio de comunicación, espero de verdad equivocarme, que lo que están haciendo un sector que apoya esta posición de la señora Amparo Carvajal es que están utilizando a una persona adulta mayor para convertirla en mártir, y que esa carga la atribuyan al gobierno, la atribuyan al MAS, la atribuyan al presidente, ¿no? Porque como gobierno, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ¿en qué nos afecta? Puede haber una voz disidente, y está bien, en democracia está bien que existan voces que cuestionen la gestión del gobierno, voces que estén en oposición a la política del gobierno, voces que defiendan los derechos humanos. ¿En qué eso perjudicaría a nuestro gobierno? ¿Cuál sería la intención de tomar la Asamblea Permanente de Derechos? ¿Cuánto nos representa como gobierno, como más, tomar una institución? Alguien diría, es que los van a callar. Indistintamente, José Luis, y la población que nos esté escuchando, no necesitas una Asamblea Permanente de Derechos Humanos para protestar, para reclamar, para defender los derechos humanos de cualquier ciudadano. Desde donde estén, hay activistas en todo el país y en todo el mundo, activistas de defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, tomar una institución como gobierno, la pregunta es ¿cuánto nos beneficia? Martirizar a una persona, convertirla en mártir a una persona de las características de la señora Amparo Carvajal, ¿cuánto nos sirve? ¿Cuánto nos ayuda para que se pueda atribuir esa responsabilidad al gobierno? Yo siento más bien al contrario, que hay otro tipo de intereses que están buscando justamente esa situación lamentable para después culpar, achacar al gobierno y al presidente por lo que se viene diciendo. Esta señora está siendo abusada con todo el aparato estatal, y no es cierto, no es cierto aquello, porque en otra cosa significa esta decisión que hemos asumido para buscar una solución a la brevedad posible sobre este tema, y en ese sentido es de que se está conversando con la gente de Salazar, se está buscando a la gente, a los activistas que apoyan a la señora Carvajal, para que puedan buscar, te reitero, un mecanismo de solución. El punto dice cuáles son las perspectivas de solución, que ese es un tema que deberíamos discutirlo también en esta mesa. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿No? Es a través del diálogo, José Luis, es decir, no hay otra forma. No vas a solucionar el problema con una intervención forzosa, ni de un lado ni del otro lado, menos del aparato estatal, porque el problema va a persistir. Si queremos solucionar el problema que hoy existe en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, a raíz de todos los antecedentes que he expuesto, entendemos que la única forma es el diálogo, que depongan sus actitudes estos dos grupos y que se busque un mecanismo de solución. Alguien dijo un congreso de unidad. No sé, que sea ellos los que decidan cómo se va a solucionar este problema, porque nosotros como gobierno no vamos a interferir,
¿no? Y esto lo decimos acá en Panamericano, no vamos a interferir en una decisión que compete a dos grupos privados, porque la Asamblea, te reitero, no es una institución pública. Las personas que administran ese inmueble no son funcionarios públicos, no son delegados por ninguna autoridad, son elegidos por una asamblea, y en esa asamblea no solamente participan masistas, también participan de Comunidad Ciudadana, de Creemos, del MNES, del MIR, es decir, es un ente abierto a la participación de todo activista de derechos humanos. Por lo tanto, no podemos también discriminar a las personas que participan y que son del MAS, o que son afines o son militantes del MAS, o son afines al proceso de cambio, como tampoco se puede discriminar a aquellos otros activistas que están en contra del MAS, que están en contra del gobierno y que quieren ser parte de la directiva de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Estamos hablando de derechos humanos, por lo tanto, debería respetarse primero la salud, la vida de la señora Amparo Carvajal, y también debería respetarse el derecho de participar que tienen todos los bolivianos y todas las bolivianas. Muy bien, gracias, don Jorge Silva. Para cerrar, don Franklin Pareja, este primer punto, por favor. Gracias, José Luis. Yo creo que a estas alturas la población ya entiende perfectamente que no hay un igual tratamiento a los ciudadanos ante la ley. Por tanto, siempre quien se convierte incómodo, contestatario, crítico, está en desventaja. Quienes han entrado actualmente y han avasallado esta situación, están gozando, Jorge, de protección. ¿Cómo es posible que acordonen la sede de la asamblea y que el argumento sea nadie es propietario? Entonces liquídenla nomás a esta señora. Esta señora está despistada y este grupo de abusivos no tienen por qué ser sometidos a ninguna instancia jurisdiccional. No hay que investigar nada. Estamos hablando de que hay una persona que definitivamente está dando la talla que probablemente pocos bolivianos den en este país. Además, como tú dices, ¿en qué le sirve al MAS? Por eso, yo te digo y te repito, para mí, en plan de hipótesis y de sospecha, esta decisión del juez no proviene del sentido común, ni de la magnanimidad, ni nada. Proviene más bien de una evaluación política, de darse cuenta de que están llevando esto a un despeñadero sin retorno, y que políticamente más bien hay que tomar una decisión que no llegue a esas consecuencias, porque quien va a tener el costo va a ser el gobierno, porque esta señora está pues confrontada con el gobierno. Y los ataques son indisimulables, no son implícitos, son explícitos. Claramente tiene que haber una solución, pero la solución tiene que venir pues por los mecanismos institucionales. ¿Cuál es ese? Evidentemente esto tendrá que recalar en alguna demanda, en fin, no sé si el defensor sea la persona idónea en este caso, y tampoco no sé si él tendrá capacidad resolutiva, porque al final esto tendrá que tener una cuestión jurídica en su resolución final. Hay que establecer quién realmente es el que tiene que detentar la legalidad y legitimidad. Pero eso no le da derecho a nadie a ir al lugar, meterse por la fuerza, sacarla a la señora, o por lo menos no dejarla entrar nunca más o más, poner candados, cambiar las chapas y todavía hacer una gala y una ostentación de abuso, de prepotencia y de falta hasta de respeto mínimo. A esta señora no solamente la tienen afuera. Yo quisiera que un boliviano se plantee, pasen una noche en la calle en pleno invierno, una noche duerman en la calle. Esa señora de 84 años está durmiendo más de 40 días. ¿Y sabes qué, Jorge? El silencio de las autoridades, el silencio del presidente, del vicepresidente, de la ministra de la presidencia, que es mujer, un poco de sororidad, pues, ministra, de los colectivos que son tan apasionados, en fin, nada, la señora está sola, y en su soledad está demostrando
que tiene una fortaleza y está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, y se han dado cuenta que no está hablando por hablar. Se han dado cuenta que lo que ha dicho es con plena determinación. Y entonces ahí se han encendido las alarmas. Yo creo que ahí ha empezado a surgir recién la elucubración en términos políticos. Esta señora, si tiene un desenlace irreversible, evidentemente aquí se va a armar la gorda, porque ahora habrá pasividad. Pero yo creo que nadie se va a quedar de brazos cruzados si llega a un despeñadero o una solución irreversible. Entonces, yo creo que están a tiempo, hombre. El lunes, como dice Fabián, arreglen la situación, déjenle a esa señora de 84 años retomar e instauren pues un proceso jurídico y resuelvan por la vía de la institucionalidad constitucional. Aunque obviamente sabemos que también está muy venido a menos. Pero encima, Jorge, como en el aikido, ¿no? Quieres beneficiarte de la fuerza del otro. O sea, ahora resulta que quienes quieren dar la sensación de que quieren sacar un rédito son los opositores. No, pues los abusos los está cometiendo en este caso el oficialismo. La policía es abusiva, la policía no protege al pueblo, la policía protege a la institucionalidad política actual. La forma en la que actúan, tan prepotente, tan abusiva, con una señora totalmente inofensiva en el hecho, pero en el símbolo los está demoliendo día que pasa, Jorge. Y eso ustedes están creando, esa fuerza moral de esta señora, ustedes están creando esta mártir, que ya es una mártir, la están haciendo sufrir. Y la señora no se arruga. Y la señora no da ni señales de decir, ya estoy cansada, estoy agotada, me voy a retirar, he perdido esta batalla, como muchos han hecho. No, esta señora tiene una determinación admirable, independientemente de que a algunos les guste, a otros no les guste. Para cerrar este tema, porque es muy polémico, hay que restituir lo que corresponde. Pero hay que dejar de hacer sufrir a una persona de 84 años que además con su vida ha dado tanto por la democracia, ha dado tanto por los derechos humanos, y quizás tú desde el Ministerio de Justicia podrías ser un canalizador y un facilitador para que se hagan las cosas, pues, respetando la institucionalidad democrática, la institucionalidad constitucional, y lo que tenga que salir, que salga. Pero no es posible que se acepte que hoy vengan, te entren a tu casa, tomen tus cosas, te cierren las chapas y luego nadie dice nada, y encima la justicia dice, no, esto es un tema de privados, este es un tema donde no está resuelto el derecho propietario. Lávense las manos. Yo creo que están a tiempo, Jorge, porque realmente de esto sería un asco que haya rentabilidad política, ni del un lado ni del otro lado. A esa señora hay que ponerla donde tiene que estar, hay que respetarla, y si tiene que haber alguna situación, háganlo por los conductos que corresponden. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. Para finalizar este tema, don Fabián Jaksic. Sí, como decía don Luis Espinal, el país no necesita mártires, nos decía, sino constructores. No queremos mártires, así se queden vacías las horas cívicas. No sé quién está queriendo volver la mártir a la señora Carvajal. Lo que está claro es que ella ya ganó moralmente al gobierno, le ganó moralmente al MAS, le ganó moralmente a los violentos, que les gusta irse por la violencia, pues la intolerancia, ¿no? Más allá de lo que nos cuenta Jorge, todo el tema institucional de este señor Salazar, ¿no? Yo creo que ya la salida de esto tiene que empezar por respetar el lugar que se la ganó Amparo Carvajal. Primera cosa que creo que va a ser importante para quienes pudieran generar condiciones para que el lunes se devuelva la sede a la Asamblea Permanente, estableciendo un mecanismo, pues, ¿no?, de respeto de ese lugar que se ganó doña Amparo.
Primer elemento. Segundo elemento, pensar en cómo se restablece plenamente y se refuerza más bien con activistas de la manera como está establecido la propia Asamblea Permanente de Derechos Humanos, irla reconstruyendo pues en su legitimidad, ¿no? Yo creo que eso se puede ir haciendo, pero creo que el primer paso es que todos de alguna manera encontremos esta coincidencia del valor que ha generado esta constructora de los derechos humanos en el país, que ha sido y seguirá siendo seguramente Amparo Carvajal, a lo largo de lo que le quedará pues, de vida en los próximos años, ¿no? Larga vida a doña Amparo. Pero creo que la solución pasa por ese respeto que le merecemos a ella, y a partir de eso buscar una solución institucional que vendrá, pues, ¿no?, parejo a esto, pero creo que lo primero y lo básico es que se respete ciertas imágenes, cierta historia que representa, pues, más allá de las situaciones administrativas, técnicas o qué sé yo, lo que representa realmente doña Amparo Carvajal. Hoy día ya lo ha demostrado, y creo que el lunes, ojalá que definitivamente esto se pare y que doña Amparo se cuide su vida, que es lo más importante, creo, para todos nosotros. Muy bien, le agradecemos a don Fabián Yaxis. Cerramos el primer punto de diálogo en Panamericana. Rápidamente nos vamos al segundo, que tiene que ver con un elemento también de bastante trascendencia: el escenario político nacional. Esto en función de algunas iniciativas que se han ido presentando en sectores contrarios y adversos a toda manifestación del movimiento al socialismo. En distintas ocasiones hemos considerado todo lo inherente a los aspectos, elementos internos en el movimiento al socialismo, sus pugnas, sus corrientes, pero ahora hagamos una mirada al otro lado, a los otros sectores de oposición. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Obviamente sin descuidar también algunas variables, elementos que son propios también del movimiento al socialismo. ¿Cómo está el escenario político en este contexto, don Jorge Silva? Bueno, simplemente para concluir el primer punto desde como gobierno, informar no solamente a Franklin, sino a los que nos están escuchando, que la presencia de la policía en estos, en el ingreso del inmueble de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos no significa hostigar, acosar o maltratar a la señora Amparo Carvajal. Si fuera así, sería interesante que con pruebas lo denuncien, ¿no? Si hay alguna agresión, si hay algún hostigamiento de algún efectivo policial. Por suerte, doña Amparo Carvajal no está sola, ¿no? Tiene un conjunto de activistas que están haciendo vigilia junto a ella y son los principales testigos para ver si la policía está cometiendo algún hecho violento en contra de la integridad de la señora Amparo Carvajal. La explicación que nos han dado es que la presencia de ellos se debe justamente para evitar un enfrentamiento entre estos dos grupos y que pueda afectar, eso sí, a la integridad de la señora Amparo Carvajal. Por lo tanto, nuestra posición va a ser siempre de que se precautele, reitero, se precautele los intereses, los derechos que tiene doña Amparo Carvajal en el marco de la Constitución y las leyes. Respetamos las otras interpretaciones que se puedan dar, que quieran atribuir como una responsabilidad del gobierno, cuando este no es un tema de responsabilidad del gobierno, sino es una responsabilidad de los propios actores que hoy están confrontados y están enfrentados, a los cuales exhortamos, en la línea que dice Fabián, de poner esas ambiciones, esas expectativas, esas aspiraciones, precautelando la salud y la vida de una persona de más de 80 años, como es doña Amparo Carvajal, y que nadie en absoluto, menos el gobierno, puede desmerecer la lucha que ella ha tenido desde 1976, excepto este periodo negro que ha vivido el país, el 2019, el 2020, donde ha habido una situación absolutamente compleja y en las cuales se estaría la señora Amparo Carvajal, pero que de ninguna manera significa el pretexto o el motivo para ahora tratar de justificar algo en la cual, reitero, el gobierno no tiene absolutamente nada de responsabilidad, y más al contrario, estamos buscando los mecanismos de solución. Y ojalá que no sea hasta el lunes, Franklin, ojalá que sea hoy sábado,
o mañana domingo, que se busque una solución a este tema y que el lunes, que es feriado en La Paz, pero que en el resto del país está normal, vuelva a la normalidad, no solamente para la vida de doña Amparo Carvajal, sino también para todos los activistas de derechos humanos. Entrando a este segundo punto de la agenda, los últimos días han ido apareciendo diferentes apariciones de políticos que están creando, entiendo, sus propias agrupaciones ciudadanas, están ya organizándose para participar en las próximas elecciones del 2025, que pareciera lejos, pero que en política es muy corto este tiempo como para poder organizar una estructura, poder organizar y armar un proyecto político y tener aspiraciones en las próximas elecciones. Nos preocupa porque nuevamente encontramos que la oposición se ha distraído todo este tiempo en atacar, en insultar, en difamar, en mentir, en enfrentarse internamente, en dividirse, etcétera, y se ha descuidado nuevamente en forjar, en trabajar un nuevo liderazgo que se presente a la oposición en Bolivia. Nuevamente sentimos de que no tienen un proyecto político que puedan ofrecer a la población boliviana, que sea alterno al proyecto político que está liderizando nuestro presidente Lucho Arce y que desde el 2006 se viene implementando en el país, el proyecto político del proceso de cambio. Frente a este proyecto político no vemos absolutamente nada nuevo. Nos hablan de volver a la República como una nostalgia, un romanticismo que tienen los republicanos, pero que de eso no se come, ¿no? Que de eso no se solucionan los problemas estructurales que tenemos como país. Pero bueno, entiendo que son decisiones que están asumiendo los de la oposición, pero lamentablemente yo veo de que muy a destiempo están trabajando en ese sentido, y a esto hay que agregarle que están otra vez dispersos, es decir, no hay un solo proyecto, hay diferentes voces y diferentes actores políticos que quieren cada uno convertirse en el paladín de la derecha, de la oposición, y quieren convertirse en el referente de una alternativa a el proyecto político del movimiento al socialismo. Pero bueno, hay que hacer política, no es malo hacer política, es muy saludable para la democracia. Esperemos que lo hagan siempre en el marco, y lo hagamos todos en el marco del respeto a la Constitución y las leyes, y que sea el soberano quien defina finalmente por cuál proyecto político va a apostar. Nosotros vamos implementando un proyecto desde el 2006, desde el 2005, 2006 a la fecha. Hemos pasado una etapa importantísima en los primeros 14 años de Evo Morales, que nos ha permitido nacionalizar. Para muchos o para otros no ha habido nacionalización. Nosotros entendemos que las medidas que hemos asumido han permitido tener recursos económicos que posteriormente se han invertido para una presencia del Estado en todas las familias bolivianas. Hemos avanzado con la Asamblea Constituyente para tener una nueva constitución. Se ha avanzado en esos ámbitos, y ahora estamos en un ámbito de la industrialización que nos permita generar mayores ingresos, mayor inversión, mayor empleo, y esto mejor que vaya específicamente a mejorar la calidad de vida de los bolivianos. Tenemos un proyecto político que en algún momento Evo Morales lo dijo, es un proyecto político que va a permitir consolidar aquellos sectores históricamente excluidos en el poder político, para que sea ese pueblo mayoritario que tomen sus propias decisiones y que dejemos de depender de lo que normalmente nos acostumbró la oposición, la derecha, el liberalismo, el neoliberalismo en su momento, de depender de decisiones extranjeras que quienes decidían en nuestro país, ¿no? Entonces, nos parece saludable, José Luis, que la derecha vaya articulando fuerzas, que vaya acumulando fuerzas con miras a las elecciones del 2025, pero en última instancia será el pueblo boliviano quien decida con su voto, reitero, por cuál proyecto político va a continuar en los próximos 5 años, hablando del 2025 al 2030.
Muy bien, muchas gracias, don Jorge Silva. ¿Qué dice usted, don Franklin Pareja, a propósito de algunas iniciativas que se han ido conociendo? No necesariamente fuerzas políticas conocidas, sino son colectivos, plataformas, CONADE, una iniciativa de un medio digital, el Búnker, ahora recién una intención de conformar un partido, al BUS, es decir, todos además con la intención, dice, de convertirse en eje articulador de la unidad. ¿Qué cree usted que vaya a suceder? Gracias, José Luis. Bueno, primero que es importante de que en Bolivia se vaya reconstituyendo el sistema político partidario. En Bolivia tenemos un sistema político, lo que no tenemos es un sistema de partidos. O sea, los partidos están extintos y el último partido clásico y tradicional es el MAS, porque el MAS tiene exactamente la misma composición, prácticas inclusive aumentadas y corregidas que todo el sistema partidocrático que supuestamente combatieron y supuestamente exterminaron para terminar siendo una nueva versión de eso mismo. Por tanto, es importante que en Bolivia el espacio político esté compartido y no esté concentrado. Eso es bueno para una democracia. No se puede opinar sobre conformaciones políticas nuevas porque no hemos visto todavía su desempeño. Habrá que darles el beneficio de la duda. Yo no puedo opinar sobre ningún ejercicio hoy por hoy de conformación de una nueva propuesta política porque no los hemos visto en acción, no han gobernado, nada. Entonces, sería un poco quizás prejuicioso empezar a sacar o emitir eso precisamente, juicios de valor. No obstante, yo recuerdo que hace un tiempo, una colega suya, José Luis, me preguntaba y me decía, están empezando a aparecer iniciativas políticas que se están articulando, en fin. ¿No cree usted que es muy prematuro? Yo le digo, no es prematuro, es muy tarde. El MAS está en disputa prematura, pero el MAS ya es una conformación política de más de 30 años. Entonces el MAS no está electoralizando el clima, pero ya es una fuerza política constituida. En cambio, los otros están naciendo recién. Y desde el punto de vista del nacimiento ya están tarde, porque eso es lo típico en Bolivia, que se hacen partidos políticos faltando 2 años o 1 año para las elecciones. O sea, típico de los clubes electorales. Primero clubes de amigos que se transforman en clubes electorales. Así que están a destiempo. Si quieren conformar una estructura que tenga la capacidad de irradiarse a nivel nacional, salvo que lo hayan estado haciendo de forma muy subyacente, en fin, quizás lo tienen, yo no lo conozco, es complicado. Entonces, articularse en función de un ideal es parte de la democracia, pero no sé hasta qué punto, por eso mismo yo escucho la declaración de principios de muchos, que son declaraciones universales, ¿no? Que la institucionalidad, que la lucha contra la pobreza, que la justicia, que el medio ambiente, en fin, se tocan muchos temas que son universales y donde al final no encuentras el elemento diferenciador del MAS. ¿En qué se diferencian del MAS? Bueno, unos hablan de que el modelo económico del MAS pues ha fracasado. Yo estoy entre esos que piensan que el modelo económico es un fracaso total. Pero también considero de que ya es una fuerza política agotada, que ya no tiene mucho que ofrecer, quizás nada, pero eso no significa que porque han terminado su ciclo de oferta, están cerca de irse. Porque si fuera así, hace décadas los Castro debían haber dejado Cuba, el chavismo debería haber terminado hace igual un par de décadas por lo menos. O sea, cuando más bien terminan su ciclo de legitimidad, entra su ciclo de autoritarismo. Y entonces todas estas fuerzas políticas en Latinoamérica son autoritarias y totalitarias. ¿Cómo se gobierna en Venezuela?
con garrote, exterminando a los candidatos opositores. ¿Qué ha hecho este dictadorzuelo de Ortega? Que además su vicepresidenta es su esposa, ¿no? Al estilo dinastía, ya le están tirando. Han exterminado a todos los potenciales candidatos, o sea, los han sacado del juego. Y así podemos empezar a ver en todos los campos. En Argentina, recuerdas que estuvimos aquí hace unas semanas, José Luis, hablando de que hay un fenómeno Milei por ahí, ¿verdad? Bueno, ahora lo están bombardeando de todo lado, pero al único que lo bombardean, ¿no? O sea, la casta política se preserva y al único que lo revientan quienes tienen todavía peores prácticas. Ahora, ¿cómo va a estar y cómo va a jugar en el campo político el movimiento al socialismo? A ver, yo considero que hay más para mucho tiempo más. O sea, es una fuerza indudablemente grande. Creo que los que se están haciendo inviables son Morales, se está haciendo inviable, se está haciendo tóxico y se está volviendo perjudicial para la corporación política del MAS y se está devaluando mucho. Entonces esto lo hace inviable en términos de éxito electoral y en el MAS son pragmáticos. Mira, viejo, fuiste el teócrata del momento, pero ya no eres. Después tienes al presidente actual, que nunca ha dicho que va a ser candidato, ojo, creo que eso es lo que más lo enerva a don Evo Morales, porque don Evo Morales, me imagino, tendrá pues por lo menos un preacuerdo con el presidente en Buenos Aires, donde han definido cómo iba a ser el futuro político de ambos. Parece que don Evo Morales se siente totalmente decepcionado y habla hasta de traición. Pero el presidente está condicionado a la gestión y está jugando en las peores condiciones. Morales tenía todo a su favor, el presidente actual tiene todo en contra. Y aunque porfíen en decir que la situación está bien, no está bien. No está bien. Y los opinadores del gobierno que se llenan la boca de cifras macroeconómicas nos quieren seguir dando lecciones de que no, está bien, que los dólares están bien, que las reservas están bien, que la inflación está controlada, que el crecimiento sigue siendo por encima de la media. O sea, nos quieren tomar el pelo, ¿no? Los sofistas de la Grecia, no de la Grecia antigua, han quedado cortos. Ya estamos viviendo una sensación complicada y encima de todo se sigue haciendo lo que no se tiene que hacer. Más empresas estatales, más empresas deficitarias. Y además de Yapa, ahora somos el gobierno de la industrialización, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué nivel de industrialización, qué se entiende por industrialización. Porque el litio sigue ahí y hemos perdido el Mutún, que en su momento vino la Jindal. No sé si otras cosas más industrializaremos. Son procesos largos que necesitan dos cosas fundamentales. El primero, inversión. Y el segundo, seguridad jurídica. No solamente en estos dos rubros estamos con debilidad, sino que hay muchos rubros más que no solamente es el litio, que ya han entrado y han empezado a decaer. Ahora hay caída de la inversión extranjera directa que produce la desinversión o la caída de la inversión y por tanto eso produce contracción y eso nos puede llevar a una recesión. Y siguen porfiando en las recetas impracticables del siglo pasado. Y repito, con un presidente que me imagino que su último libro debe ser El Capital de Marx, porque sus recetas son tan anacrónicas que no sean. A ver, la sustitución de importaciones, eso desde la década de los 60 se ha demostrado que no funciona. Pero bueno, ahí están con el modelo. Por tanto, yo creo que esta fuerza política que es el oficialismo está internamente resquebrajada. Es natural, porque ahora hay intereses corporativos, regionales, personales, generacionales, que han entrado en contradicción y en colisión. Ya no hablan del proceso de cambio, ya no evalúan el proceso de cambio, ya no evalúan la revolución cultural. Ahora están en una competencia simplemente por esta gran corporación que tiene intereses subyacentes que creo que nosotros no vemos. ¿Qué habrá
realmente para que la lucha sea tan encarnizada por la presidencia del país? O sea, ¿ustedes creen que solamente por ser presidente uno tiene que llevar una confrontación al límite? No puedo aceptar la sustitución de mi liderazgo y viceversa. Lo que los bolivianos estamos viendo simplemente la superficialidad y que estos problemas todavía tienden a profundizarse. Pero como no es lucha de ideas, es lucha de intereses, en algún momento los intereses se pueden avenir nuevamente. Porque es más fácil conciliar intereses que conciliar ideas. Conciliar ideas es bien difícil. Por último, son antagónicas, son dicotómicas. Pero los intereses, si en algún momento vemos que estamos haciendo peligrar los intereses, la corporación puede empujar a que estos intereses nuevamente entren en concordia. Y con esto termino. Están surgiendo efectivamente iniciativas políticas que yo creo que está bien. El país necesita oxigenarse. Pero no veo señales desde los grupos políticos todavía tradicionales en dar un generoso paso al costado. Siguen porfiando en pensar que a partir de ellos es la recuperación de la democracia, de la institucionalidad. Creo que el país hoy por hoy ya necesita no solamente un cambio de caras, sino también un cambio de pensamiento. Y esto se va a ir produciendo pues por la fuerza de lo que estamos empezando a ver. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. Le damos la palabra ahora a don Fabián Jaksic. ¿Qué dice sobre este tema, el segundo punto del programa, el tema político? Bueno, Panamericana nos ha agendado ya el escenario electoral. No sé si Panamericana se ha electoralizado también, pero es válido, la realidad, ¿no? la realidad. Es la realidad, perfecto. Estamos ya entrando a un escenario electoral con miras a las próximas elecciones generales del 2025. Y quizá voy a intentar más preocuparme de qué es lo que deberían hacer las oposiciones en general si queremos ganarle al movimiento al socialismo el año 2025. A ver, vamos pensando qué aspectos claves creo que deberían ser adecuadamente considerados si vemos esta realidad. Primero partamos del campo político electoral. Estamos ya en un escenario electoral, perfecto. Midamos un poquito, si hoy día fueran las elecciones, me parece que el MAS, fruto de lo que ha sucedido el 2019, el 2020, porque finalmente don Luis Arce Catacora sacó el 55%, no gracias al MAS ni a don Luis Arce Catacora, sino gracias a Yanine Áñez, ¿no? Ese gobierno de transición ha hecho posible que resucite el MAS en tan poco tiempo, ¿no? Y creo que luego de eso, y luego de lo que está sucediendo ya estos 2 años y medio de gestión de don Luis Arce Catacora, yo diría que el MAS mantiene todavía una preferencia electoral alrededor del 40%. Las oposiciones, desportilladas, entrampadas en un clivaje regional, ¿no?, de la que no se salva porque es una oposición fragmentada. Camacho surge con mucha fuerza en Santa Cruz y se queda en Santa Cruz. Mesa más o menos tiene cierto apoyo en Occidente, especialmente en La Paz. Fracasó irradiar su trayectoria en el oriente boliviano, pero sumando todos estos fragmentados, más o menos están ocupando un 35 a 40% del electorado, ¿no? Podrían apostarle a eso por todo lo que ha sucedido este último tiempo. Y habría, yo creo que un 20% de disputa real, objetiva, de lo que puede suceder el año 2025. Bueno, puede pasar varias cosas estos 2 años, sin duda, ¿no? Pero con ese escenario electoral, lo que se tiene que ir haciendo, y me parece que no se está haciendo, se está entrampando el eje discursivo de la oposición en estos clivajes discursivos que yo le llamaría, que no están adecuadamente bien leídos por algunas voces en la oposición. Primero, esto del Estado plurinacional versus república. Es una trampa de la que si no sale la oposición de esa trampa, se van a fundir. Ya
los primeros ensayos que hemos visto estos días a propósito de la agenda de Panamericana sobre iniciativas que han empezado a surgir, yo creo que ya empezaron mal. Desde el balcón de la Plaza Murillo salieron unos cuates del búnker a atacar al Estado plurinacional, ¿no? Desde un balconcito del Hotel París. Y una segunda expresión en estos días también salió diciendo que acabemos con el Estado plurinacional, ¿no? Y restablezamos la República, evidentemente. Es una dicotomía falsa, que si la oposición sigue en ese empeño, se va a autodestruir. Creo que Franklin, yo lo escuché hace unas semanas atrás, con el que coincido plenamente. El carácter del Estado plurinacional no lo puso el MAS. El MAS se quiso aprovechar. Y hoy día el MAS, por culpa del MAS, lo plurinacional es un apellido sin sentido. Estado plurinacional de Bolivia, Asamblea Legislativa plurinacional, órgano electoral plurinacional, a todo le han puesto plurinacional creyendo que ese es el sentido que tiene lo plurinacional, y nada que ver, ¿no? El Estado plurinacional, lo plurinacional está en construcción, y que el MAS lo abandonó porque no es de él, el MAS no concibió esto. En la Asamblea Constituyente el MAS no tenía la propuesta de lo plurinacional, y se montaron pues en eso, porque es un clivaje que tiene un simbolismo cultural muy fuerte, además del Pacto de Unidad y de los pueblos indígenas. De ahí viene el origen de esto, de hace inclusive 10 años antes de la Asamblea Constituyente ya se habló de esa posibilidad plurinacional. Pero bueno, ese clivaje tenemos que resolverlo, porque si vamos con la discusión que la República versus plurinacional, creo que no nos va a ir bien. Y ahí se te entrampas pues con estos simbolismos, la huipala, por ejemplo, ¿no? Es un símbolo que se ha construido y fabricado, es un símbolo contemporáneo finalmente, pero sea como sea, y seguir insistiendo en denostar inclusive estos símbolos, es muy complicado meterse en ese baile, porque le va a pasar como le pasó a la señora Yanine Áñez, que después se desesperó y tuvo nomás que flamear la huipala en el Palacio de Gobierno, ¿no? Porque no es pues, los simbolismos son demasiado fuertes, aunque se hayan construido los últimos 40 años, ¿no? Porque así es, tampoco la huipala viene de así, aunque nos quieran hacer creer que viene de los ancestros, no, viene nomás, es bien contemporaneito, más contemporáneo de lo que muchos creen. Esta polarización también, salgamos de esa trampa de la polarización del golpe o fraude, ¿no? Que es otro disparate al que la oposición se ha quedado ahí, ¿no? Y que no estamos saliendo. Entonces, creo que lo que está faltando a las oposiciones, primero, es caracterizar el momento clave, y no está en crisis el Estado plurinacional. Yo creo que lo que está en crisis, ahí comparto otra vez con Franklin, hay una crisis, yo creo, muy grande, muy profunda del modelo económico, social, comunitario, productivo. Que el único que habla de ese modelo es el presidente, porque él nos vendió este modelo hace 16 años atrás. Y claro, lo que se quiere es una alternativa a ese modelo. Hay una alternativa a ese modelo. Mientras no nos digan exactamente en qué consiste esa alternativa a este modelo, no podremos resolver. ¿Qué nos trajo este modelo? Para resumir rapidito nada más. El modelo de Arce, que viene de hace 16 años, no es de hoy día, hoy nos dejó sin gas. Es un modelo que nos dejó sin reservas internacionales. Es un modelo que nos dejó sin dólares, hoy día. Es un modelo sin cambio de la matriz productiva. Es un modelo que nos ha sobreendeudado. Vamos a ver en el tercer punto, me voy a reservar el tema de la deuda. 80% la deuda pública del país, 81% del Producto Interno Bruto. De eso no quiere hablar. El diseño del modelo económico, social, comunitario, productivo. Siguen hablando del 30% de la deuda con respecto al PIB, solo de la deuda externa, y vamos a ver en el punto tercero qué es lo que realmente está pasando. Un modelo que básicamente se sustenta en el gasto corriente excesivo, en el despilfarro, es decir, seguimos empeñados en ello. Y una segunda caracterización de lo que estamos viviendo hoy día es el ocaso de la revolución democrática y cultural. Eso está en crisis. Lo democrático devino finalmente en un régimen autocrático, hiperpresidencialista y de partido único, porque está claro que desde los últimos 10 años del régimen de don Evo Morales y ahora de don Luis Arce Catacora, lo autocrático tiene que ver con que la ley se impone a través de una sola persona, de la decisión de una sola persona. Eso es lo que manda, eso es lo que está en vigencia.
y del partido único. Podemos extrapolar lo autocrático hacia el partido único. Por tanto, lo democrático se transformó en ello. Y ni qué decir de lo cultural, que devino en imposturas ya de lo más escandalosas. Nada más escuchar a don David Choquehuanca, que yo le tenía cierto respeto, cierta consideración, pero ya empezó a disfrazarse de falso inca, ¿no? Una aymara que se disfraza de quechua ya ha perdido totalmente la chaveta, ¿no? La ubicación. El MAS nos dejó sin mar, otra vez, nos dejó sin justicia independiente, con una pérdida de institucionalidad terrible, hipercorrupción por donde se lo vea, ¿no? Y lo más preocupante al final, el broche de oro, narcotráfico. Y no lo digo yo, lo dice el exministro de Gobierno, acusando al actual ministro de Gobierno de estar encubriendo al narcotráfico. Se habla de narcoestados, bueno, son cosas que se tienen que empezar a caracterizar desde las oposiciones. Por tanto, un aspecto a considerar en este escenario electoral tiene que ver con la normativa electoral. Si no cambiara la normativa electoral, en diciembre deberíamos tener las primarias de todas las organizaciones políticas, las que en este tiempo, ¿no? No sé si tendrán tiempo para recolectar firmas y conseguir otras personerías más que aparezcan, pero va a haber unas primarias, eso nos dice la ley. Sospecho que si las primarias es muy complicado manejar esas primarias para el MAS, ¿no? Va a aparecer una ley mañana y lo veremos, ¿no? Probablemente. Si no se posterga, puede ser una gran oportunidad de usar de una vez estas primarias para resolver algo que desde las oposiciones tiene que ser resuelto, ¿no? Tarde o temprano, que tiene que ver con la construcción, yo creo, no de un candidato de unidad, ¿no? Eso ya raya en lo, ¿no? En lo inviable, ¿no? Es decir, se ha repetido. Todos creen que la unidad pasa por sí mismo, ¿no? Lo experimentó Tuto Quiroga, lo experimentamos con Juan del Granado también, fue un fracaso total, porque todos se creen presidencialistas y ahí nos equivocamos totalmente, ¿no? Samuel Doria Medina apareció, Tuto Quiroga apareció Carlos Mesa, apareció Fernando Camacho, todos pues quieren la unidad siempre y cuando sean ellos los capos, ¿no? Entonces, yo hablaría más bien de empezar a construir la necesidad de una candidatura alternativa única. Empecemos por ahí, pongámonos de acuerdo, con un poquito de madurez, de que ya no podemos jugar con experimentos, ¿no? De unos y de otros, sino pensar seriamente en que la única posibilidad es que ese 40%, 35-40%, se vuelva 55%. ¿Cómo hacemos eso? ¿No? Para no pensar nada más en una bancadita, porque mucha gente va a empezar a aparecer, como siempre, queriendo su bancadita. Lo hizo Comunidad Ciudadana, lo hizo Camacho con Creemos, y hoy día vemos dos famélicas bancadas que no sirvió para nada. Hay que apostar al 55% mínimo. ¿Cómo se hace eso? No pues denostando símbolos culturales construidos en los últimos 20 años. ¿Cómo vas a conquistar a un 20% que necesitas para tener el 55%? Ahora, si quieres seguir dirigiendo su discurso a los antimasistas, que es el 35%, no necesita ser muy capo para eso. El antimasismo va a votar por cualquier, disculpen la expresión, cualquier gilipollas que no sea el MAS, ¿lo ves? Disculpa. Cualquiera que no sea del MAS, la gente va a votar a ese. O sea, no se necesita trabajar mucho. Lo que hay que trabajar es ese otro 20-25%. ¿Cómo conquistas a esa gente? ¿Cómo conquistas a esa gente que votó por don Luis Arce Catacora para llegar al 55% el año 2020? Ese es el desafío de las oposiciones. Por eso, empezar a construir candidatura alternativa única con una propuesta programática sólida para ir más allá del antimasismo. Eso es lo que queda como desafío y lo que puede quedar hacia adelante en un escenario posible electoral con miras a las elecciones del 2025. Muy bien, nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana para dar cierto respiro, la posibilidad de que haya también el suficiente tiempo, aunque ya se acorta precisamente el tiempo hasta la conclusión del programa.
vamos a, por favor, solicitar a nuestros amables invitados este fin de semana entre 6 a 7 minutos por participación. Primero, si es que quieren puntualizar algo del segundo punto, lo pueden hacer, pero también hacer referencia al último punto, que tiene que ver con esas advertencias hacia la Asamblea Legislativa para que se aprueben créditos que pide el órgano ejecutivo. Entre 6 a 7 minutos por participación para ir cerrando el programa. Empezamos con usted, don Jorge Silva. Bueno, primero, a mí me alegra escucharlo a Franklin y a Fabián sobre el tema, opinando sobre el tema del modelo económico, porque eso me da a entender, y seguramente coinciden gran parte de la población que nos está escuchando, que hemos dejado de ser el país de la resignación, ¿no? Un país que siempre estaba en los últimos puestos de crecimiento, y hoy queremos más, ¿no? Hoy queremos mejorar, hoy queremos seguir creciendo y vamos exigiendo más y mejores condiciones de crecimiento para la población. Ese es uno de los efectos que tuvo este modelo económico, de que los bolivianos podemos seguir creciendo, que los bolivianos podemos seguir mejorando, que no nos podemos quedar resignados. Y por eso me parece muy saludable lo que menciona Franklin cuando hace referencia al modelo económico y a los efectos que está teniendo en la población. Y entiendo a Franklin desde una posición clase media intelectual que siente que podemos seguir mejorando, ¿no? Y coincido con Fabián, es decir, ¿cómo vamos a seguir mejorando? Es a través de este modelo económico, porque el otro es, como dice Fabián, son propuestas de aventureros, propuestas que quieren plantearle como una probabilidad si surte o no surte, es decir, vamos a jugar a la suerte, ¿no? Queriendo implementar un nuevo modelo económico en el país, dejando de lado todo lo que se ha avanzado. Por supuesto que sí, tenemos que seguir mejorando esta propuesta de la sustitución de importaciones, este gobierno que quiere caracterizarse por el tema de la industrialización. Tenemos que seguir mejorando, es la única forma de seguir creciendo, de seguir generando recursos para que estos recursos vayan a mejorar la calidad de vida de las personas. Es decir, que estas críticas yo las considero como constructivas, nos permite seguir avanzando en este camino correcto que entendemos estamos la mayoría de los bolivianos, porque los otros, ese 35% que hace referencia a Fabián, seguramente van a apostar nuevamente a la aventura, a ver cómo nos va en este proceso que yo entiendo como un proceso de acumulación de fuerzas para ver cuánto de musculatura puede tener uno u otro político que está apareciendo para después negociar, ¿no? Decir, yo tengo un 5%, me correspondería 2 diputados, yo tengo un 7%, un 8%, y en función a ese porcentaje que vayan a arrojar las encuestas seguramente el próximo año y el 2025, van a negociar para poderse articular nuevamente en una mega coalición. Es decir, es lo típico, lo clásico de la oposición, que son los mismos, ¿no? Solamente que ahora van a aparecer otros colores y otras siglas, pero con la misma intencionalidad, con el mismo objetivo de tener, como decían, una pequeña bancadita, 3, 4 votos que puede significar algo para negociar también en su momento. Sí, lo mismo no ha cambiado lamentablemente en las oposiciones y bueno, yo decía, 2 años y medio es muy poco para poder articular una estructura, un proyecto político, como decía Fabián, construir algo alternativo al proyecto político que tiene hoy el movimiento al socialismo. Y por supuesto, pues coincido con Franklin cuando dice el MAS está ya desde el 2005 y estos nuevos están naciendo recién, y en 2 años y medio, José Luis, y la población sabe, no vas a poder consolidar una estructura política, no vas a poder construir liderazgos y mucho menos un proyecto económico que vaya a sustituir a este modelo económico que estamos llevando adelante, que no es perfecto, ¿sí?, que requiere y necesita ajustes y los vamos haciendo paulatinamente. Este es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, que no lo vas a hacer en meses, en un año, en 2 años, sino es parte
parte de un proceso de construcción de un Estado, como lo decía Fabián, de un Estado plurinacional. Nunca dijimos que hemos terminado de construir el Estado plurinacional. Siempre hemos sostenido que está en construcción, porque son pues procesos en función al desarrollo mismo de las visiones humanas que se van construyendo este tipo de estados. Más de 185 años hemos estado bajo el diseño institucional del Estado colonial. Este Estado plurinacional que lógicamente requiere la participación de todos los actores. Por lo tanto, creo que este modelo económico que hoy es cuestionado, y me alegro que sea cuestionado, porque no hay nada perfecto, es base fundamental para entrar a este otro tema que tiene que ver con el tema económico, ¿no? Que en este momento la Asamblea Legislativa tendrá que tratar. Han dicho que en agosto van a discutir estos créditos que ha solicitado el órgano ejecutivo al órgano legislativo. De acuerdo a los datos que tenemos, ¿no? Y bueno, los oyentes comprenderán que hay una crisis mundial que no solamente se puede sentir en algunos sectores de la región, sino incluso en países europeos. Estados Unidos está atravesando una situación crítica y grandes potencias en el mundo están atravesando una situación crítica en el tema económico. Entonces no es un tema que concierne específicamente a Bolivia, más al contrario, Bolivia no vamos a decir que es la panacea y que es la Suiza, pero Bolivia es uno de los países que tiene y va a tener el mejor crecimiento en la región. Y no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales que se han creado justamente para realizar estos estudios. Nos hablan que aproximadamente Bolivia va a crecer a por encima del 4% el 2023, por encima de Perú, de Brasil, de Argentina y de los otros países. Sí son los datos y vamos a cuestionar esos datos. Cuando queremos cuestionar, lógicamente vamos a conseguir y vamos a buscar cualquier pretexto para cuestionar porque no estamos de acuerdo. Pero son los datos de organismos internacionales que dan a conocer que Bolivia va a ser el país que con mayor crecimiento tengamos en la región. Por una parte. Por otra parte, por supuesto, que la población es la que siente este modelo económico y hace una comparación con las acciones que el 2019 y el 2020 ha querido imponer ese gobierno de facto que hemos tenido en el país. Entonces, fácilmente la población se percata que el movimiento al socialismo está llevando adelante un proyecto político que tiene un modelo económico que beneficia a los grandes sectores mayoritarios del colectivo social boliviano frente a ese otro viejo modelo económico neoliberal que quiere imponer estas oposiciones que pretenden controlar el poder político. Yo he estado visitando este tiempo diferentes lugares que tiene Bolivia, especialmente fronterizos con el Perú, con Chile, con Argentina, con Brasil, y vemos que nuestra economía es estable, ¿no? Los precios de los productos alimenticios que hoy consumimos en el país, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, vale el triple. Y ahí la estabilidad económica no existe porque permanentemente sube el real, sube el dólar, hay una devaluación permanente, lo que hace inviable cualquier modelo económico en estos países, a diferencia de lo que ocurre en el nuestro. Entonces, ojalá que la Asamblea Legislativa, a momento de tratar estos créditos, piense en el país, piense que esos créditos están destinados a proyectos que se van a invertir en diferentes regiones de Bolivia y que va a ser beneficioso para seguir avanzando. Perfectamente, muchas gracias, don Jorge Silva. También le pasamos el micrófono a Franklin Pareja, los últimos 6 a 7 minutos, por favor. Gracias, José Luis. A ver, voy a terminar un poco de diagramar lo que habíamos hablado en el punto 3. Ciertamente en el MAS están viviendo una situación atípica en los últimos años porque ahora aparentemente se van a celebrar primarias y tiene que competir. A Evo Morales no le gusta competir, ¿no? O sea, él quiere aclamarse. Ahora tiene que competir, o por lo menos así parece. Y anda en su tour permanente haciéndose aclamar por organizaciones sociales, en fin. Oiga, está la ley de partidos políticos dice que tiene que asistir a primarias.
Pero él todo quiere por aclamación, porque claro, es el líder histórico y apelan siempre a esto, ¿no? Del liderazgo histórico. Muy histórico será su liderazgo, que ya, a pesar de lo histórico que fue, también la historia nos hace recuerdo a que fugó del país. Y creo que eso se lo cobran en su fuero interno y no le perdonan. Ahí se rompió y se cayó ese mito, el mito Morales. Pero lo propio tiene que haber competencia en las otras conformaciones políticas. Y yo me pregunto, ¿habrá competencia? Parece que tampoco va a haber. Porque si cuestionamos al MAS, la anterior vez que hubo primarias, debería haberse anulado esas primarias y así le ahorraban al país un montón de dinero, porque no había competencia en ninguna de las fuerzas políticas. Y entonces ahora, ¿habrá competencia en Comunidad Ciudadana? ¿Habrá competencia en Creemos? ¿Harán sus primarias? ¿Practican democracia interna? ¿Se permite internamente mostrar otras opciones? También lo dejo ahí como dudas. Asimismo, estamos hablando de algunos temas que yo creo que han empezado a surgir más al calor de la coyuntura que en temas de estructura. Santa Cruz plantea ahora, Santa Cruz ha sido el protestandarte del proceso autonómico boliviano. En su momento, ¿por qué? Porque vieron sus intereses en peligro con la impronta de una nueva visión de la estatalidad de la mano de Morales, y entonces impulsaron el régimen autonómico, que finalmente pues ahora está constitucionalizado. Y Bolivia es un país que no tiene vocación autonómica, lamentablemente. Tú vas a las otras regiones, no tienen vocación autonómica. No todo es el centralismo, el Estado, el gobierno, tampoco le ponen empeño. A pesar de que los tutelan vía transferencias, no hay una vocación realmente. Entonces, cuando Santa Cruz habla de autonomía, inmediatamente lo asocian a que es un movimiento decisionista, separatista. No, lo que pasa es que Santa Cruz es el único departamento de Bolivia que tiene vocación autonómica. Así de claro, La Paz no tiene vocación autonómica y es uno de los departamentos más perjudicados por el centralismo. De los más perjudicados. Deberíamos tener una hipervocación autonómica. Y entonces se habla del federalismo como si fuera la solución al problema, cuando en realidad no ha despegado el sistema del régimen autonómico. No es el federalismo, que es impracticable y es inviable técnica, jurídica y económicamente en el corto y en el mediano plazo. Tendríamos que hablar horas para explicar por qué. Pero están instalando de que ahora viene el momento federal. Es otra falacia. O sea, estamos otra vez pateando oxígeno, porque no es el momento federal, es el momento más bien de impulsar las autonomías, pero de verdad. Fabián creo que es uno de los conocedores en temas de descentralización. A ver qué opina. Asimismo, yo creo que el MAS está gobernando actualmente, pero si hubiera sido otra fuerza política, creo que no hubiera aguantado. Quizás no hubiera llegado al final, porque el MAS lo hubiera devorado. Y el MAS en realidad ahora mismo se está cocinando en su aceite, Jorge. Porque claro, imagínate pasarle todo este desbarajuste a otra fuerza política, con minoría en la asamblea. Lo hubieran destrozado desde dentro y desde fuera. Hubiera sido casi inviable. Entonces ahora el MAS tiene que enfrentar y tiene que resolver las cosas que ha creado de la mano del exministro, ahora presidente. Tú dices, crecimiento eso es lo que siempre dicen en el MAS. Crecimiento, inflación, ¿no? Son sus dos variables macro. El crecimiento por encima de la media, 6 años hemos sido los número 1. Inflación, la más baja del mundo, entre las más bajas. ¿Cuánto nos cuesta eso? Nos cuesta cerca de $2,000 millones tener una inflación baja. ¿Por qué? Porque además ese dinero está directamente asociado a la subvención de los hidrocarburos. Entonces, ¿por qué tenemos esta sensación de que todo todavía es accesible, aunque cada vez se dice que la inflación está por un nivel bajo, pero anda al mercado? Las cosas han subido 10, 15%, por lo menos. Todo ha subido. Pero quieren insistir en que es un gran modelo. Te repito, yo no creo que sea un gran modelo. Es un modelo que ha redistribuido la riqueza, pero no ha generado riqueza.
es un modelo que ha crecido económicamente, pero no ha generado desarrollo. Y solamente estamos por encima de Guatemala, Haití y Honduras en todos los indicadores de desarrollo humano, particularmente educación, salud, ni que se diga en medio ambiente. Y finalmente, el rol de la Asamblea Legislativa, los créditos, es pues la consecuencia de las disputas internas. No te olvides que el día que el presidente decidió volver a posesionarlo a su ministro, rompiendo y exterminando el sistema de pesos y contrapesos. Para eso es pues el sistema de pesos y contrapesos, el check and balance. O sea, su cualidad fiscalizadora la ha destrozado, el sistema de balances también, y eso es una victoria pírrica. Ese día el único feliz era el ministro de gobierno, porque yo sé que el presidente sabía perfectamente que de ahí le había puesto un candado a la Asamblea Legislativa. Entonces ahora tiene que negociar internamente. Y los más porosos son algunos opositores. Es lo paradójico, ¿no? Porque ahora sí hay un bloque duro del MAS. Y aunque muchos sostienen de que están haciendo una puesta en escena. En el fondo se van a volver a unir. Es probable que se vuelvan a unir. Pero no creo que estén haciendo una puesta en escena. Porque los intereses al final son los que van a mandar en algún momento, a no ser que realmente esta fractura ocasione en las primarias. Deberíamos ver si eso sucede, y quizás si el desbarajuste está armado, es probable que, como dice Fabián, pues lo posterguen porque tienen que resolver internamente algunas cosas. Entonces es un panorama todavía complejo, querido José Luis, y antes de despedir, de pasarla a Fabián, quiero hacer llegar y extender mis felicitaciones a Panamericana por ser uno de los constructores de la patria, defensores de la democracia y sobre todo de la libertad y la pluralidad todos los días, 365 días al año y 24 horas. Perfectamente, muchas gracias, don Franklin Pareja. Para finalizar, don Fabián Jaksic, los últimos 6 minutos, por favor. 2 años y medio tenemos para que las oposiciones maduren una alternativa necesaria al movimiento al socialismo. ¿Se le puede ganar al MAS? Claro que se le puede ganar al MAS. Y para hacerlo, lo que requieren las oposiciones, lo que se requiere es construir pues un aptapi político nacional, ¿no? ¿Qué es eso? Que cada uno ponga lo que tiene, pero no su candidatura. Primera cosa que tienen que hacer. El Samuelito tiene que poner nomás su billetera, ¿no? Ya, su carita ya no sirve para este proceso. Don Carlos Mesa, que siga poniendo su prestigio, pero ya no, pues, ¿no? Quién sabe, el señor Camacho va a estar nomás en Chonchocoro, no va a salir de Chonchocoro, ni él, ni la señora Áñez, mientras más sea gobierno, eso quedó claro. Entonces, ¿cómo se construye esta candidatura única alternativa al MAS? Aprovechar las primarias, si no las hay, en las oposiciones tiene que haber. Que vayamos a las primarias para elegir a ese candidato único, no el candidato de unidad. ¿Quién se va a unir? Ya sabemos que eso no funciona, porque todos quieren unirse en torno a sí, pero sí darse cuenta a estas alturas que una candidatura única es la única manera en la que se puede aspirar a disputar la presidencia al movimiento al socialismo el año 2025. Y peor si el MAS va fragmentado, que tengo mis dudas, fragmentado electoralmente, tengo mis dudas. Con respecto al tercer punto, créditos que hoy el gobierno está pidiendo que se aprueben, por favor. El modelo socioeconómico, comunitario y productivo, una de las debilidades es que se asienta en las deudas. Todo es deuda. ¿Qué pasa con la deuda? Y esto es lo grave, Jorge, al ministro y al presidente, porque el presidente tiene un problema con el exministro de Hacienda, don Luis Arce Catacora, que es el mismo, que nos ha vendido el charque de que la deuda es necesaria, que solo es 30% del PIB. Es la peor de las mentiras, la mentira más perversa. La deuda pública es el 81% del Producto Interno Bruto. Y esto es lo que hay que decir, Jorge, al país. Hoy día el crédito que quieren sacar del Correo puede resolver hoy día los huecos de divisas que tiene el país, pero seguimos empeñando el futuro de todos los bolivianos. ¿A qué me refiero como deuda pública? La deuda externa, 31% del PIB. La deuda interna,
30% del PIB. Todo el dinero que el Estado le debe ahora a la gestora pública. Le pagará a la gestora, porque a la AFP no le pagaba. A la gestora le pagará. Y 20% la deuda de las empresas públicas al Banco Central y al Tesoro General del Estado. Esa es la deuda pública de la que el gobierno no quiere hablarnos. Y por eso va a tramitar los créditos y seguimos de manera irresponsable, seguimos endeudándonos. Si es un exitoso modelo socioeconómico productivo hacia la industrialización, ¿por qué seguimos endeudándonos para todo y para nada? Y eso es muy peligroso. Estemos bordeados. 81% del PIB, la deuda pública, deuda interna y externa, es un peligro para el país. Es absolutamente insostenible y esto es lo que tenemos que ponerlo en debate con miras a las próximas elecciones. Por eso tenemos que empezar a construir una alternativa que desnude claramente lo que don Luis Arce Catacora nos ha venido vendiendo los últimos 16 años. ¿En qué consiste realmente ese modelo social, comunitario y productivo? Asentado en el gasto público, asentado en la deuda pública, asentado en el déficit fiscal, es decir, todos son insostenibilidades. ¿Y de qué vivimos pues entonces como país? Gracias a las remesas de los bolivianos, subiendo más de 2.000 millones, de ahí tenemos que agradecerle a los bolivianos que viven en el exterior, que nos ayudan ahora más que nunca cuando no hay dólares. Ni los yuanes hay, ¿no? No sé, nos quieren, ¿qué son los yuanes? Nos quieren convencer ahora de que no. Yo le pediría a don Jorge Silva, no sé si tienes yuanes en algún lado, en algún banco, porque realmente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas nos vienen a vender el tema. No, ahora vamos a apostarle a los yuanes, por Dios, absoluta irresponsabilidad. Y claro, dependemos de la economía informal, del contrabando y penosamente, probablemente, y esto es una especulación personal que tiene que revelarse en un debate abierto, franco en el país con miras a las próximas elecciones, ¿qué pasa con los recursos que genera el narcotráfico? De eso vive el país. Porque esta muletilla de la industrialización con el modelo sociocomunitario y productivo ha fracasado. Ha fracasado el cambio de la matriz productiva, eso ya lo sabemos. Pero don Luis Arce Catacora insiste, como el exministro don Luis Arce Catacora, insiste con la fórmula. Por tanto, en resumen, hacia el 2025 ¿es posible construir una alternativa política al MAS? Es posible, pero para eso se requiere madurez política de todos los actores, renunciamiento sin duda, y pensar que fragmentados lo único que van a lograr es tener unas pírricas bancaditas para los próximos 5 años, como la que se demostró lamentablemente esta gestión. Muy bien. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Nos retiramos, pero reiteramos nuestra salutación a la paz a pocas horas de conmemorar ese grito libertario de 1809. Un saludo a los paseños y no paseños, a las paseñas y no paseñas. También ante las pocas horas de conmemorar los 51 años de vida de Panamericana al servicio de la bolivianidad, al servicio de la noticia con equilibrio, con pluralidad y el compromiso de seguir por esa misma senda hacia adelante. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al ex vocero político del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, al politólogo Franklin Pareja y también al analista e investigador Fabián Jaksic. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.